Bueno, buenos días a todos. Vamos a proceder, bienvenidos a la segunda parte del acto en el día de hoy. Una vez que ya hemos firmado se ha firmado el convenio, ahora vamos a proceder a la charla invitada del profesor Ayala, el cual será introducido por el profesor Gustavo Guinea, que tengo aquí a mi izquierda. Buenos días a todos. Permítame que les presente Asunción, soy la vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica. Yo soy Ignacio Lizasoain, que soy el vicerrector de Investigación de la Universidad Complutense, el profesor Gustavo Guinea y el profesor Francisco Ayala. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí en un acto como este y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de la conferencia que va a dar el profesor Ayala. Muchas gracias a todos por venir y le cedo la palabra al profesor Gustavo Guinea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Y para mí es un placer el introducir a una persona de la talla del profesor Francisco José Ayala. Probablemente muchas de las palabras que diga sean superfluas para buena parte de ustedes porque conocen de la trayectoria científica y profesional del profesor Ayala, pero no está de más subrayar algunos de los aspectos que creo que son muy importantes y que le hacen una persona muy relevante en el ámbito mundial. Es un profesor de los más prestigiosos que tenemos en el mundo en el campo de la biología evolutiva. Como ustedes saben, pues ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos pues desde hace ya una cincuentena de años, desde los años 60, y ha contribuido enormemente a clarificar temas que tienen que ver con la evolución y con la aplicación de la biología molecular precisamente al estudio de la evolución. Es además una persona muy interesada por otros aspectos, no solamente los puramente científicos, sino que está muy interesada por aspectos filosóficos y por el diálogo entre la ciencia, la filosofía y la religión, y eso se demuestra en todos sus trabajos. Por supuesto que en esta dilatada trayectoria profesional pues es casi interminable el número de premios, de distinciones con las que ha sido distinguido, y simplemente para que ustedes lo localicen un poco, las personas que todavía no pudieran conocerlo bien, pues es profesor de la Universidad de California en Irvine, teniendo el mayor título académico que da aquella universidad y por supuesto pues es miembro de numerosas academias científicas de las más prestigiosas, comenzando por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y ha sido asesor pues de presidentes de Estados Unidos, como el presidente Bill Clinton, etcétera. Es decir, es una persona de las más señeras que hoy en día pueblan el panorama científico. Pero, y antes se lo comentaba a él, es decir, si a mí me parece una persona interesante y creo que esta charla nos puede ser a todos una charla muy motivadora y muy interesante, no es por este background académico y científico impresionante, que no les he leído por ahorrarles un rollo, sino que realmente lo mejor de su persona es lo que ahora están ustedes viendo, es decir, es una persona que ya ha pasado en España, habría pasado pues con creces la edad de jubilación y sin embargo es una persona activa. Desde un punto de vista puramente economicista diríamos que pues no tiene ninguna motivación para seguir trabajando y seguir desvelándose en producir libros, precisamente para que vean ustedes la actividad que desarrolla. En este año han salido 3 libros suyos, 3 libros en el 2017, y ya está previsto un libro para septiembre de este año con temáticas relacionadas con la evolución, etcétera. Entonces, esta actividad es la que realmente nos debe dar ejemplo, cómo una persona puede estar activa permanentemente y además haciendo contribuciones que yo creo que son sustanciales para entender mejor pues, el mundo natural, el mundo de la biología y, por supuesto, las fronteras. Pues desde ese punto de vista es como creo que las aportaciones del profesor Ayala son importantes para la sociedad y para nosotros mismos, y
Precisamente por eso estamos muy contentos en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva, que es el laboratorio mixto con la Universidad Complutense de Madrid, donde vamos a desarrollar los trabajos, pues en contar con su presencia a través del Centro de Estudios de la Creatividad de Estados Unidos. Y sin más preámbulos, pues le paso ya la palabra agradeciéndole su presencia entre nosotros. Muchas gracias. No, mejor aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, doctor Guinea, por la presentación tan amable. Es un gran honor para mí estar dando esta conferencia en una universidad de Madrid. Yo estudié en la Complutense allá por los finales de los años 50, física, y me fui a Estados Unidos ya en 1961, cuando la Universidad Politécnica no existía, existían escuelas de ingeniería. En cualquier caso, es un placer y un honor estar aquí, me siento en casa. En el 23 de abril de 1937, todavía durante los primeros meses de la guerra la guerra española, el levantamiento del general Franco, los aviones nazis, bajo el mando de Franco, bombardearon la ciudad de Guernica, una ciudad pequeña en el País Vasco de 7.500 habitantes, una población civil, no era objetivo militar ninguno. De hecho, era la primera vez que se bombardeaba una población civil desde el aire, desde aviones. El 25% de la población murieron, mujeres, hombres y niños. El gobierno republicano le había encargado a Picasso, unos meses antes, que pintara un mural para la exposición universal que iba a haber en París en octubre del año 1937. Picasso, oyendo de la masacre en un ataque de furia creativa, esbozó en 3 días este cuadro, conocido ya como Guernica, y lo terminó en menos de 3 meses. Es un cuadro enorme de algo más de 8 metros por 3 metros. Está claro que este cuadro existe porque Picasso quería transmitirnos un mensaje. Los horrores de la guerra, la inhumanidad de los humanos unos con otros. De la misma manera, un reloj existe porque ha sido creado, se ha diseñado para marcar el tiempo, y un coche ha sido diseñado para el transporte. Como ven, son las letras del alfabeto y los números, los dígitos. Son alas de mariposas. Evidentemente podríamos usar estas alas de mariposas para escribir texto en español y los dígitos para hacer cálculos aritméticos, pero claramente no es el propósito, no es la razón por la que estas letras y estos números existen. Son el resultado de procesos naturales sin diseño. De la misma manera podemos utilizar las montañas para esquiar y los mares para navegar, pero no es la razón por la que las montañas existen y los mares existen. ¿Qué decir del ojo humano? El mensaje principal que voy a transmitir hoy es que el ojo humano, como los organismos en general y sus partes, tienen algo en común con el Guernica y algo en común con las alas de las mariposas. Lo que tiene en común el ojo con el Guernica y el coche y el reloj es que si no fuera por el propósito que sirve ver, no hubiera llegado a existir. Lo que tiene en común con las alas de las mariposas y los mares y las montañas es que no ha sido diseñado intencionalmente para servir ese propósito, sino que es el resultado de procesos naturales. Hay una narrativa en la historia de las ideas científicas que dice que hay 2 grandes revoluciones científicas,
la revolución copernicana y la revolución darwiniana. Según esta narrativa, la revolución copernicana se inicia cuando Copérnicos, en el año 1543, el año de su muerte, publica su libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestiales, y donde el énfasis en esta versión de la revolución copernicana es que el centro del universo no es la Tierra, como se creía entonces, sino es el Sol. Claro, el universo que se conocía entonces era el sistema solar. Se pensaba que la Tierra era el centro y los demás planetas, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Esta es una versión de un libro alemán contemporáneo de Copérnico, una versión de la percepción del universo. Y como ven, ahí tiene la Tierra en el centro. Como el libro de Copérnico estaba escrito en inglés, este libro, en latín, este también. Entonces todos los libros científicos se escribían en latín, los grandes libros de Newton y Galileo. Galileo escribió también algunas cosas en italiano, pero los grandes libros técnicos se escribían todos en latín. En cualquier caso, ahí tiene la Tierra en el centro y ya más entre los planetas que giran está Mercurio, Venus y después el Sol. Y después Marte, Júpiter, Saturno y las constelaciones celestiales. Esta es la versión de Copérnico, de hecho, un dibujo de su propia mano en su libro, el Sol en el centro, Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y las constelaciones estelares. De la misma manera se dice que la revolución darwiniana consistió en el hecho de que la evidencia provista avanzada por Darwin convencía a los demás científicos y al público en general, o trataba de convencerlos, de que el hombre no era una criatura especial, sino que era una especie más como resultado de un proceso evolutivo. Y entonces esto, la demostración viene al parecer principalmente en esta narrativa de este libro de Darwin, El origen de las especies, por selección natural. Y la versión entonces de esta narrativa de la revolución darwiniana es que los seres humanos estamos relacionados con los primates antropoides, los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, los gorilas y demás. Esta versión de las dos revoluciones científicas está mal. Lo que dice es verdad, pero lo que dice no es lo más importante de estas dos revoluciones. Lo que es importante de la revolución copernicana es que es el principio de la ciencia en el sentido moderno de la palabra. La noción de que el universo consiste de materia en movimiento, que está gobernada por leyes naturales y que se pueden descubrir y se pueden someter a prueba experimental y de observación. Entonces, para entender la revolución copernicana hay que pensar en sus sucesores, de los cuales he destacado dos muy notables, que viven más o menos un siglo aparte del anterior, Galileo y Newton. Tienen imágenes de Galileo y Newton. Entonces, que existen leyes naturales que son simples, se pueden descubrir y se pueden someter a prueba experimental, como esta, que la fuerza es producto de masa multiplicado por aceleración, o que la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es lo que es el comienzo de la ciencia moderna, en el sentido moderno de la palabra. Es lo que es la gran revolución copernicana. La revolución copernicana, mirando ya a los siglos hasta el siglo XIX, había dejado fuera de las explicaciones científicas los organismos, por una razón que se había expuesto a través de los siglos por filósofos, teólogos,
pero que la expresó mejor que nadie en tiempos recientes, estoy hablando hacia principios del siglo XIX, por William Paley, un clérigo anglicano, abolicionista. Su gran actividad en Inglaterra era tratar de abolir la esclavitud. Todavía existía en el año 1800 en Inglaterra, pero en el año 1800 se enfermó, tuvo que dejar sus actividades, que consistían en viajar mucho y dando conferencias en todas partes contra la esclavitud, y se dedicó a estudiar la biología, porque sabía que en el siglo XVIII había avanzado notablemente, y el resultado de su estudio es este libro, Natural Theology. Es un libro como de 350 páginas, muy bien escrito, y que está dedicado a hacer un punto importante, que es que los organismos están diseñados. Y donde hay diseño, hay diseñador. Y por lo tanto, él utiliza la evidencia de los organismos como demostración de la existencia del creador. Y empieza el libro con el ojo como un ejemplo de un órgano que consiste de muchas partes, todas organizadas de manera precisa, de manera que si no están todas organizadas de manera precisa, el ojo no funciona. Es decir, el ojo está diseñado y donde hay diseñador. De hecho, el primer párrafo del libro es diferente. Él dice, imagínese el lector que estoy caminando con un amigo en una pradera y de pronto tropiezo con una piedra y mi amigo me pregunta, ¿de dónde viene esa piedra? Yo le diría, por todo lo que yo sé puede haber estado ahí toda la eternidad, no hay nada que explicar. Pero seguimos andando y algo más adelante vemos un reloj en el suelo y mi amigo me hace la misma pregunta sobre el reloj. No le puedo dar la misma respuesta. El reloj está diseñado y por lo tanto ha sido el producto de un diseñador. Y entonces William Paley procede a explicar los órganos humanos, la relación entre hombre y mujer en los humanos, la relación entre los humanos y los animales unos con otros y con las plantas y demás. Un libro bellísimamente escrito y muy bien arguido. La gran revolución de Darwin es que prueba que puede haber diseño sin diseñador y con ello consuma la revolución copernicana, extendiendo a los organismos la revolución copernicana, la noción de que la realidad material se puede explicar por procesos naturales, gobernados por leyes naturales. Se piensa siempre del origen de las especies como un libro sobre la evolución, pero no es un libro sobre la evolución, es un libro sobre la selección natural. De hecho, el título completo, que lo mostré en la cubierta anterior, es El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin estaba entonces tratando hacia la mitad en la tercera y cuarta décadas del siglo XIX, tratando de escribir un libro dedicado a la selección natural que iba a ser de muchos volúmenes. Por razones históricas que tienen que ver con otro personaje muy interesante, Alfred Russel Wallace, Darwin creyó que tenía que publicar sus ideas rápidamente y entonces escribió este libro, El origen de las especies. Es un libro muy curioso que demuestra lo rápido que lo escribió. No tiene notas, no tiene bibliografía, pero tiene un argumento desarrollado con hincapié y propiamente tal. El libro, ya digo, está dedicado a la selección natural. Los 8 primeros capítulos están dedicados a la selección natural. Y al principio del capítulo 9, Darwin dice, si mi teoría para explicar el diseño de los organismos es correcta, tiene que haber habido evolución de los organismos a través del tiempo y tiene que haber ocurrido evolución de cierta manera. De hecho, para mediados del siglo XIX, muchos científicos en el mundo angloamericano aceptaban ya la idea de la evolución y el mundo europeo también, pero tenían explicaciones que Darwin no las consideraba aceptables. Y entonces él se dedica 2 capítulos a la evidencia de la evolución viniendo de la geología, hoy diríamos de la paleontología también, 2 capítulos a la biogeografía
y un capítulo a la anatomía comparada y la embriología. Y entonces en el capítulo final, en el capítulo 14, vuelve a la selección natural, sumarizando, haciendo un sumario de todo lo que ha arguido durante el libro, que es la explicación del diseño de los organismos como resultado de procesos naturales. Aquí tienen una de las descripciones donde Darwin define el origen de las especies. La selección natural, que simplemente como él dice, vamos proponiéndolo de manera sencilla, es que no cabe duda que con los organismos que tienen variaciones hereditarias que son beneficiosas, van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendientes que los que tienen variaciones alternativas que no son beneficiosas. Como consecuencia, las variaciones beneficiosas se van a multiplicar a través de los años y a través de las generaciones, y a este proceso es lo que yo llamo selección natural. Ya digo, el libro está principalmente dedicado a explicar la selección natural. La evidencia que él provee, que la voy a revisar brevemente, consiste en primero de geología. Una de las cosas que ya se sabía para entonces es que cuando se ve, hay un corte en la superficie de la Tierra, de manera que se pueden ver los estratos subyacentes, se ve que estos estratos son lineales y de hecho se sabía ya entonces que se habían formado como depósitos en el fondo del mar. Esto quiere decir que cuando se encuentran fósiles en estos estratos, los que están en los estratos más altos han vivido más recientemente que los que están en los estratos más bajos. Esto es en el Cañón del Colorado, en Estados Unidos. Desde la superficie del Cañón del Colorado hasta el río es casi 2 kilómetros y 2.000 millones de años de evolución. Entonces ahí se han encontrado muchos fósiles y se han utilizado para reconstruir la historia evolutiva, como por ejemplo la del caballo. Aquí tenemos el primer animal que se puede llamar caballo, este Iracotherium, que era un animal como del tamaño de un perro de tamaño mediano, que vivía hace 55 millones de años, hasta el caballo moderno. Una manera como los evolucionistas representamos la evolución de las especies es como un árbol, un tronco, que cuando aparece una nueva especie es una nueva rama, y cuando la especie se extingue, la rama se acaba. Como ven, en la evolución del caballo ha habido muchas nuevas especies, en algunos momentos había bastantes especies inexistentes. Los críticos de Darwin, ya cuando él publicó el libro, decían sí, pero si la evolución ha ocurrido así como con la cuenta Darwin, ¿dónde están las especies intermedias? Cuando Darwin publica El origen de las especies, él no tenía conciencia de ninguna especie intermedia entre grandes grupos de organismos. De hecho, en 1858, el año anterior a la publicación del origen de las especies, se había descubierto en Bavaria, en Alemania, lo que hoy es Alemania, esta criatura llamada Archaeopteris, que lo puede uno ver, aún sin ser experto, intermedio entre un reptil y un ave. Tiene alas, tiene pico y varias otras características que son típicas de las aves, de los pájaros, mientras que el esqueleto y la cola y otras características son claramente características de reptil. Y entonces, en la tercera edición, la segunda edición de Darwin la publica unos meses después de la primera, porque la primera edición se vende el primer día. Entonces publica enseguida la segunda edición, pero ya la tercera tiene una revisión, y en la tercera revisión, publicada en el año 61, ya introduce este fósil. Hoy día tenemos fósiles intermedios entre los grandes grupos de organismos. Por ejemplo, aquí tenemos los peces que se conocían que ya tienen ciertas características parecidas a los anfibios, y anfibios otros que se parecen a peces, pero que ya tienen patas y otras características de anfibios. Hace como unos 10 años se descubrió esta criatura, Tiktaalik, en el territorio inuit, en el norte del Canadá, que es claramente intermedia
entre peces y anfibios. Claro, los intermedios que más les preocupaban a los críticos de Darwin eran los intermedios entre los antropoides y los seres humanos. Si los humanos habían evolucionado antepasados que no eran humanos, ¿dónde están los organismos intermedios? Cuando Darwin murió, no se conocía, no había conciencia de ningún organismo intermedio. Hoy tenemos cientos, miles de fósiles y, de hecho, docenas y docenas de especies que van desde esta criatura que se llama Sahelanthropus, que vivió hace 7 millones de años, que es la primera especie que se identifica en la rama de los homininos, la rama que va a nosotros, y otras especies que van cambiando a través del tiempo hasta llegar a los seres humanos, nuestra especie, Homo sapiens. Hay varias características muy importantes que nos distinguen de los antropoides. Dos muy notables son la postura erguida, nosotros andamos en 2 patas, sobre los 2 pies. Los antropoides, incluyendo los más cercanos a nosotros, como los chimpancés y los gorilas, andan a 4 patas, tienen brazos muy largos y andan, cuando están en el suelo, apoyándose en los nudillos. Nosotros andamos con dos piernas. La otra característica es el cerebro grande. Nuestro cerebro es más de 3 veces mayor que el de un adulto chimpancé, que lo que ocurre a través de estos años de evolución es primero la postura erecta y luego el aumento del cerebro. La postura erecta evoluciona relativamente pronto y para los antepasados de hace 4 millones de años y aún más, ya se sabe que tenían esta postura erecta. El tamaño del cerebro empieza a aumentar solo hace como 1 millón de años, 1,5 millones de años, con Homo habilis. Ahí ven Homo habilis, el tiempo en que vivía Homo habilis es como hace 2 millones de años, y es entonces cuando el cerebro empieza a aumentar. Hasta Homo habilis el cerebro era menor, pero la postura erguida ya había evolucionado claramente, como se puede ver, por ejemplo, con este fósil que se llamó Lucy, descubierto hace unos 40 años y que se convirtió muy famoso por muchas razones, entre otras cosas porque la alusión que hicieron los descubridores a músicos contemporáneos, pero sobre todo porque se descubrió el 40% de un esqueleto de un solo individuo, todo junto, en el mismo sitio. Y esto es el 40%, se sabe, por razones que los paleontólogos conocen, yo no, que era una mujer de edad adulta, pero joven, muy joven todavía. Pero lo que sí me interesa destacar ahora es que claramente ya se ve que es un individuo bípedo. Australopithecus afarensis vive hace ya como 4 millones de años. Y si se fijan en la configuración de la cadera, y está dibujada aquí, este es un dibujo de uno de mis libros, un dibujo artificial. Esta es la cadera reconstruida de Lucy, esta es la cadera de un humano. La cadera de Lucy la he aumentado aquí mucho porque Lucy tenía de estatura probablemente un poco menos de 1 metro, y para que se pueda comparar la configuración le he aumentado yo relativamente, pero ya ven lo diferente que es de la cadera de un gorila o de un chimpancé. Y de nuevo, esto es como un gorila o un chimpancé anda sobre los nudillos con brazos muy largos, y así es como andamos nosotros. Otras de las fuentes de evidencia usadas por Darwin son la anatomía comparada. Si pensamos en los huesos del miembro delantero de un humano, de un perro, de un ave y de una ballena, que tienen aletas con huesos, vemos que están todos construidos de la misma manera, con la misma organización de huesos, jugando papeles semejantes, aunque se han modificado para servir papeles diversos, en nuestro caso para
para manejar objetos, para escribir, para apuntar. En el caso del perro, para andar. En el caso del pájaro, para volar. En el caso de la ballena, para nadar. Pero aunque las funciones son distintas y los huesos han evolucionado, los miembros han evolucionado para servir esas funciones, vemos que están organizados, diseñados igualmente. La única explicación razonable, dice Darwin, de estas semejanzas es la evolución, que han evolucionado de una estructura semejante que tenía esa constitución, que ha ido cambiando a través del tiempo a medida que la selección natural va adaptando a los organismos a funciones diferentes, pero que retienen la estructura inicial. La evidencia más contundente de la evolución viene de la biología molecular. La estructura del ADN se descubre en 1952 por dos científicos, James Watson y Francis Crick, y ahora sabemos que el ADN consiste de una cadena doble. Por cierto, yo llevo el ADN en mi corbata para hacer propaganda de ello. Esto, haciendo un paréntesis juguetón, este dibujo viene de un libro de texto que yo escribí hacia el año 80, de un libro grande de genética, y una de mis estudiantes de primer año de universidad, su padre era el diseñador de corbatas para Armani. Entonces le llevó el libro a su padre y le dijo, hazle una corbata para que ella se la pueda regalar al profesor Ayala, y este es el resultado. Es copia visualmente exacta de un dibujo de mi libro, y probablemente es la única corbata que existe. Yo no sé si el padre de esta niña hizo más corbatas con el mismo diseño. Probablemente no. Pero en cualquier caso, sabemos ahora que el DNA es una doble hélice. Son dos hélices complementarias compuestas de 4 componentes que brevemente se les puede representar como A, C, T y G, que están asociados de manera fija. A solo se asocia son dos hebras complementarias. A en una hebra se asocia siempre con T en la otra. C en una hebra se asocia solo con G en la otra. Y entonces, cuando el ADN se divide, se separan las dos hebras y cada una sirve de molde para una hebra complementaria, con lo que se termina con dos hebras que son idénticas a sí mismas y a la hebra anterior. La primera demostración importante de usar la biología molecular como evidencia de la evolución es lo que se llama una proteína llamada citocroma C. Esto es, de hecho, antes de usar el ADN como evidencia de la evolución. Hoy día podemos secuenciar el DNA de un ser humano o de un animal por unos miles de dólares y en unos días. Hacia los años 60 y 70 no sabíamos cómo secuenciar el ADN, cómo obtener la secuencia de los componentes, pero sí sabíamos cómo obtener la secuencia de las proteínas. El ADN codifica por proteínas, algunas de las cuales son, o muchas de las cuales son enzimas, que son los que llevan todas las funciones vitales. El ADN está en el núcleo de la célula, se expresa en el cuerpo de la célula y allí se forman las enzimas y entonces las células sirven para sintetizar todo lo que somos, nuestros cuerpos, nuestras funciones y las demás partes de lo que constituye un ser humano. En el año 67, dos científicos, el primero de ellos, uno llamado Walter Fitch, consiguen secuenciar la primera proteína, que es esta citocroma C. La secuencian porque es una proteína relativamente corta. Era muy laborioso llevar a cabo este trabajo. Lo sigue siendo, secuenciar el ADN, ya digo, ahora es mucho más fácil. Walter Fitch fue un profesor por varias décadas en mi universidad, en la Universidad de California, en Irvine, ya falleció hace 4 o 5 años. Pero entonces publican esta secuencia del citocroma C, que tiene un impacto enorme en cuanto a las evidencias sobre la evolución.
evolución molecular tiene muchas ventajas con respecto a los otros tipos de evidencia sobre la evolución. Una de ellas es que las diferencias se pueden cuantificar de manera precisa. Por ejemplo, aquí he puesto la secuencia del citocroma C en un humano, lo que está representando cada aminoácido. Hay 20 clases de aminoácidos en nuestras proteínas. Cada uno de los aminoácidos está aquí representado por una letra diferente. Y donde hay un punto debajo, mirando, por ejemplo, a un mono rhesus, quiere decir que ese mono tiene también IG. Más abajo el caballo tiene también C. Donde hay diferencia está marcada, y entonces si lo miran a la pantalla ven que hay solo una diferencia entre los humanos y los monos, donde nosotros tenemos I y ellos tienen T. Hay como 11 o 12 entre humanos y monos I con respecto a caballos. Entonces, esto aquí están expresadas las diferencias, a las que me estoy refiriendo son las que están a la derecha, las diferencias en aminoácidos. Esto hace posible reconstruir la evolución de los organismos con gran precisión. En el caso del citocroma C, vemos que hay una diferencia entre humanos y monos. Como los monos en ese lugar son igual a los caballos, quiere decir que esa diferencia entre humanos y monos ocurrió en la secuencia de los humanos, como está indicado ahí, mientras que las otras 11 diferencias con respecto al caballo, monos y humanos, ocurrieron en la evolución anterior o descendiente hacia el caballo. Aquí tienen una representación del artículo publicado por Fitch y Margoliouth, el artículo del año 67 en la revista Ciencia, que, como digo, provee la primera evidencia fundamental de cómo usar la biología molecular para demostrar la evolución. Entonces, ellos estudian 20 organismos yendo de los humanos arriba, el perro, hasta llegar a insectos y hasta hongos y levaduras. Entonces ahí tienen la secuencia de los aminoácidos de todos ellos y las diferencias marcadas en color. O sea, tienen 20 organismos que sabemos que divergieron, empezando hace más de 2.000 millones de años, y con solo una proteína y una proteína muy pequeña son capaces de reconstruir la evolución de todos ellos. Aquí está una tabla donde da las diferencias, y aquí tienen la reconstrucción que hacen ellos. Este es un dibujo mío, pero es basado en la reconstrucción que hacen ellos, yendo desde un antepasado común, como ven a la derecha, llegando hasta Neurospora y las levaduras, después llegando más adelante a una rama que va hasta los insectos, otra que va hasta los vertebrados, y ya ven, tienen los peces, los reptiles, y llegando hasta los humanos. Esta reconstrucción de la evolución de los organismos no es correcta en todos los respectos. Lo que era increíble es que con una sola proteína tenemos miles y miles de ellas en nuestros organismos, miles de diferentes clases, se pudiera reconstruir casi exactamente la evolución de los organismos por más de 2.000 millones de años. Una de las grandes ventajas, de nuevo, de la biología molecular es que, como los componentes de ADN y proteínas son los mismos en todos los organismos, es la universalidad de la evidencia. Les decía antes la precisión, porque las diferencias se pueden contar, que no se pueden contar fácilmente cuando comparamos miembros de un organismo u otros componentes físicos o fisiológicos. Pero con la biología molecular se pueden contar. Pero además tenemos la universalidad. No hay aspecto corporal, digamos, que nos permita comparar claramente a los humanos con los insectos, mucho menos con las levaduras. Y sin embargo, con la biología molecular podemos hacer comparaciones a través de todos los organismos. Además de esta universalidad, hay la posibilidad de adquirir toda la precisión que uno desee en la reconstrucción de la evolución
debido al hecho de que hay miles de proteínas. Entonces, si se reconstruye la evolución usando una proteína, o hoy día un gen, el DNA, y si no se obtiene la precisión que uno quiere, como es en este caso, puede estudiar otra proteína y otra proteína y otra proteína hasta obtener la precisión que uno quiere. O sea, además de poder contar, es posible comparar todos los organismos y es posible llegar a obtener la reconstrucción completa, perfecta del grupo de los organismos. Esta es la gran ventaja de la biología molecular. Y aquí tienen un árbol presentado de manera muy abstracta, muy general, comparando las bacterias, microorganismos, con las arqueas, que son microorganismos parecidos a las bacterias con respecto a función y tamaño, que viven principalmente en el mar, y luego allí más los eucariontes, que incluyen desde las levaduras hasta los humanos y todos los demás organismos entre ellos. Este es un árbol publicado en la revista National Institutes of Health, Proceedings of the National Academy of Science, la revista oficial de la Academia de Ciencias hace como 30 y tantos años. Y de nuevo, en este caso, el autor de este artículo utiliza solo un enzima, un gene muy complejo, en inglés ribosomal, RNA ribosomal, y es capaz de construir la historia de todos los organismos, ya desde las bacterias, no ya desde las levaduras, sino desde las bacterias hasta los humanos modernos. Este es un texto donde él define la selección natural, que ya lo vieron anteriormente. No voy a elaborar mucho sobre las demostraciones de la selección natural. Voy a dar aquí un ejemplo que es muy bien conocido, por ejemplo, de estas polillas. Es una especie de mariposas muy comunes en las selvas húmedas del centro de Gran Bretaña, sobre todo de Inglaterra. Y estas polillas generalmente tienen un diseño, como lo pueden ver ahí, que es muy difícil de reconocer cuando las polillas están sentadas en los árboles, que los árboles están cubiertos por líquenes. Lo que pasa es que estas polillas, hacia los años, a mitad del siglo XIX, bueno, los ingleses, los británicos, tienen gran pasión por tener colecciones de pájaros, de insectos, de mariposas y demás en sus colecciones. Entonces tenemos colecciones de estas mariposas que van por más de 100 años. Y lo que se ve ahí es que las mariposas, las polillas, tienen toda esta configuración, que apenas la pueden discriminar ahí, hasta el año 1860, más o menos. En 1860, en una colección aparece una polilla negra. Y a partir de ahí, la frecuencia de las polillas negras va aumentando en estas colecciones que existen. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaban cambiando? La revolución industrial. El uso del carbón en las fábricas producía humo. El humo había matado a los líquenes y los árboles ahora, en vez de estar cubiertos de líquenos, estaban cubiertos de este polvo negro, donde la polilla negra es virtualmente invisible, mientras que la polilla con la configuración tradicional es mucho más visible. Los predadores principalmente de estos animales, esas polillas, son pájaros. Claro, en un árbol cubierto por, falta la palabra española, yo hablo inglés todo el tiempo, llevo 60 años o 57 años hablando inglés. ¿Cómo se llama la cubierta de un árbol por...? No, corteza, me refiero al color, lo que da el hollín. Gracias, el hollín. O sea, en un árbol cubierto de hollín, los pájaros ven primero a la polilla con el color tradicional que ven a una negra, a una de color negro, y por lo tanto es la que
atacan y comen más frecuentemente. Con ello, la frecuencia de las polillas de color tradicional van bajando en frecuencia y las negras van aumentando. Hacia 1965 el proceso se reverse, 100 años, algo más de 100 años más tarde, que había pasado el control de la polución en Gran Bretaña, lleva de nuevo a que los líquenes empiecen a crecer en los árboles y de nuevo las frecuencias de las polillas tradicionales aumentan. Es un ejemplo clásico que está en los libros de texto de cómo procede la selección natural. Donde se estudia mejor la selección natural, de hecho en las islas, y en particular, son interesantes las islas de Hawái, porque es el archipiélago mayor, archipiélago grande, que está más alejado de la tierra continental. Está a 3.500 kilómetros de donde yo vivo en California, y ha sido colonizado varias veces de manera independiente, pero cuando un archipiélago como este es colonizado por un tipo de animal, ese tipo de animal planta empieza a evolucionar allí y no tiene competidores, y es poco probable que competidores de especies relacionadas vayan allí. Y entonces la evolución en estos archipiélagos es divergente y muy rápida. Y, por ejemplo, si miramos al caso de Hawái, ven que ahí tengo el número de especies de varios tipos de organismos, cuántos de ellos, el porcentaje de ellos que solo existen en Hawái. Y ven que en el caso, por ejemplo, de las plantas con flores, de los caracoles, de las moscas drosófilas y de los insectos, virtualmente el 100% existen allí, han evolucionado allí, y han evolucionado en respuesta a las condiciones ambientales. En los años, la segunda y tercera década del siglo XX en Estados Unidos, se enseñaba la religión en las escuelas públicas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decretó que debido a la Constitución de los Estados Unidos no se podía enseñar ninguna religión en las escuelas públicas. No se puede enseñar una o no se puede enseñar la otra. Entonces, en los años 60, después de esta decisión del Tribunal Supremo, hubo un grupo de hecho, ingenieros en Texas que inventaron algo que se empezó a llamar creacionismo. Entonces no enseñaban la religión, pero enseñaban la evolución diciendo que la evolución daba evidencia de los organismos haber sido creado por Dios. Esto llevó al proceso en el que yo estuve envuelto personalmente. De hecho, dirigí la actividad científica en los tribunales contra los proponentes del creacionismo. Esto llevó a que el Tribunal Supremo declarara que el creacionismo, de hecho, la teoría del creacionismo por origen de los organismos, era una teoría religiosa y tampoco se podía enseñar en las escuelas. Entonces, en los años 80, los proponentes del creacionismo inventaron esta otra idea llamada intelligent design. Los organismos no decimos que estén diseñados por Dios, están diseñados por un ser inteligente. Y cuando uno les pregunta, como en este caso a Michael Behe, que es el único biólogo, profesor de biología, que ha escrito en defensa de biólogo serio, bien reconocido, que ha escrito en defensa de la propuesta del Intelligent Design, cuando uno les pregunta, ¿quién es el Intelligent Designer, el diseñador inteligente? No lo sé, a lo mejor es un señor de otro planeta o un señor muy inteligente que vive en la selva, qué sé yo. No pueden decir que es Dios porque si dicen que es Dios ya se convierte en una enseñanza religiosa. Lo que quiero decir para terminar es que la propuesta del diseño inteligente, primero, el criticismo que hacen de la evolución, de que no se pueden explicar organismos complejos como resultado de la evolución, es falso. Uno de los ejemplos típicos que usan es el ojo. Dicen, bueno, el ojo tiene que tener todas esas partes. La selección natural funciona cambiando un gene cada vez, proceso lento.
pero con el ojo, a no ser que tengas todas las partes, no va a funcionar. Por lo tanto, la selección natural no puede favorecer la evolución del ojo. Pues sí, porque se puede empezar con moluscos tan pequeños como este, que se llama limpet, donde el ojo consiste nada más de unas cuantas células que son sensitivas a la luz. Y estos son, de nuevo, me falta la palabra española, limpets. Son unas conchas que se agarran a las rocas muy fuertes. Lapas. Estos son las lapas. Las lapas tienen que saber para sobrevivir si hay luz o no hay luz. Las lapas que viven, como en la costa donde vivimos, que son muy pequeñitas, pero muy abundantes, se alimentan de las hierbas microscópicas que trae la marea. Entonces, durante marea baja, van sobre las rocas y van comiendo. Pero cuando viene la marea alta, se tienen que agarrar a la roca, porque si no, la marea se los lleva al alta mar y mueren. Esta es la fuerza con que se agarran a las rocas, es tal que si yo voy con una navaja y trato de coger y levantar una de ellas, uno no puede. Tienen una fuerza enorme. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista actual, lo importante es que tienen solo unas pocas células sensibles a la luz. Solo tienen que saber si hay luz o no hay luz. Entonces, hay otros organismos. Estos son navajas. Estos son los animales que los conocemos como navajas. El nombre científico está escrito ahí. Ya ven que es un ojo un poco más complejo, por así decirlo. Ya hay más células nerviosas, ya tiene cierta configuración. Aquí tiene el ojo de un caracol marino, de hecho un caracol marino que Darwin menciona en su libro, aunque no analiza la cuestión del ojo. Y aquí tienen el ojo de un pulpo o de un calamar, que es composición muy parecida a nuestro ojo. Ven mejor que nosotros, y además no tienen el defecto que tenemos nosotros, que es tener el punto ciego. En el caso de los humanos, debido a la historia evolutiva, el nervio óptico se forma dentro de la cavidad del ojo. Entonces, para el nervio óptico llevar la información que está en la retina al cerebro, tiene que cruzar la retina, y por eso tenemos un punto ciego. En el caso de la evolución de los moluscos, las células nerviosas se forman desde el principio fuera de la cavidad óptica y por lo tanto no tienen este defecto, que lleva a la conclusión, le digo yo a los proponentes del diseño inteligente, que Dios ama a los pulpos y a los calamares más que a los humanos, porque no tienen un defecto que nosotros sí tenemos. Ahí tiene el sumario de eso. La teoría del diseño inteligente no es ciencia y de hecho es contraria a la religión. Voy a terminar con una afirmación diciendo por qué es contrario a la religión, por todos los defectos que tenemos. El mencionar del ojo, el del nervio óptico, el canal de la natalidad, que es demasiado pequeño y que miles y millones de mujeres y miles y millones de niños mueren a través de los años durante el proceso de natalidad debido a que el diseño del canal de natalidad es pequeño. Eso se debe a que la evolución del cerebro ocurrió muy rápidamente y no dio lugar a una evolución paralela del canal de natalidad. Luego hay también problemas con la mandíbula, que no voy a entrar en detalle, pero lo que quiero indicar para terminar es el problema siguiente. Sabemos que al menos el 20% de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo durante los 2 primeros meses del embarazo. El 20% de todos los embarazos son muchos millones de embarazos al año que mueren debido a este proceso, que se debe al proceso genético de producción, particularmente de los huevos en los estados finales de la reproducción femenina, pero también en el caso del varón, a que está mal diseñado y el número de cromosomas es inigual, y entonces el niño no se puede desarrollar normalmente y muere. Debido a un defecto genético,
más de 20 millones de niños mueren al año. Si Dios hubiera diseñado el sistema reproductivo humano, tendríamos que echarle la culpa y decir que es el mayor aborcionista increíble de la humanidad, que nunca pudiera existir. Es mejor explicar estos procesos como resultado de la evolución, como resultado de procesos naturales que no llevan a la perfección, que por cierto no excluyen la presencia de Dios en el universo, que es otra cuestión distinta, pero sí excluyen que el diseño de los organismos se deba al diseño efectuado por Dios. Hay otros problemas. Entonces, esta propuesta alternativa a la selección natural de los proponentes del diseño inteligente implica que Dios es incompetente, que Dios es cruel, que Dios es sádico y que es un abortista de escala universal. De nuevo, debemos a Darwin y el origen de las especies, la revolución, la finalización o el desarrollo último de la revolución científica que incluye a los organismos dentro de las explicaciones científicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ayala. No sé si, bueno, no estaba en el programa, pero supongo que si alguna pregunta tiene el auditorio, no habrá problema de... No habrá problema de que yo trate de contestar. Que tenga éxito ya será otra cosa. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí, por favor. En los últimos 100 años, pues, bueno, la medicina cambia, entonces aquellos seres que no podían sobrevivir antes sobreviven. ¿Cómo la medicina moderna cambiará la evolución clásica del hombre? Va a cambiar, pero muy poco. Qué pena que no estuviera en una conferencia que di ayer en la Real Academia de Ciencias, una conferencia relativamente técnica. Hay gente, incluyendo científicos como el premio Nobel Müller, que creía que la medicina moderna iba a ser una catástrofe con respecto a la evolución, porque el argumento de él es: cuantas más enfermedades curemos ahora, enfermedades hereditarias, si las curamos, entonces esas personas que se hubieran muerto y con ellas se hubieran eliminado los genes defectivos, ahora los transmiten a la generación siguiente, que quiere decir que la frecuencia de los genes defectivos va a aumentar gradualmente. Müller, que recibió el premio Nobel por su trabajo en el descubrimiento de los efectos genéticos de los rayos X, era buen biólogo y buen genético, pero no entendía la evolución ni la genética de poblaciones. Les voy a poner un caso, por ejemplo, una enfermedad que se llama fenilcetonuria, que es la inhabilidad de digerir el aminoácido fenilalanina. Las proteínas consisten de 20 aminoácidos, uno de ellos es fenilalanina. Hay una herencia, hay un gen que impide, cuando se hereda de los dos padres, que el niño sea capaz de metabolizar la fenilalanina, lo cual quiere decir que muere en las primeras semanas o meses, ciertamente durante el primer año de vida. Hoy día se puede curar a los niños que nacen con fenilcetonuria, que quiere decir que esos dos genes que se hubieran eliminado, dos copias del mismo gen, con la muerte del niño, ahora no se eliminan, se van a transmitir a la generación siguiente. La frecuencia del gen en la humanidad actual es del 1%, quiere decir uno de 10.000 nacen con el defecto, es 0,1 al cuadrado. Si curásemos a todos los fenilcetonúricos del mundo completamente y se sobrevivieran y se reprodujeran como los demás que no son fenilcetonúricos en todo el mundo, que naturalmente no es posible, se tardarían 100 generaciones en que la frecuencia del gen cambiara de 0,1, de 1% al 2%. Claro, es un problema, el problema va a ser mayor, pero quiero decir que el proceso es tan lento de aumento de la frecuencia de genes debido a la medicina moderna que, aunque es una razón para preocuparse y tenerlo en cuenta, no es un proceso que lleve
a la crisis que Müller decía que en unos años, en unos cientos de años, decía vamos a tener todos llenos, vamos a estar de defectos y de órganos artificiales y de piernas de miembros metálicos y cosas así. Es un proceso que tiene consecuencias a la larga, pero las consecuencias son muy lentas. 100 generaciones son 2.500 millones de años. Ya digo, si curáramos a todos los fenicetonúricos, nos llevaría 2.500 millones de años para que la frecuencia del gen cambiara del 1% al 2%. ¿Había otra? Muchas gracias, profesora Ayala. Enhorabuena por la conferencia. Me gustaría, si bien en medicina quizás los cambios sean muy lentos, en otras áreas, me refiero a manipulación genética en animales transgénicos o alimentos transgénicos, ahí los cambios sí que pueden ser más rápidos. Y no entro en la polémica de si a favor de alimentos transgénicos o no, que yo creo que es claro, ¿no? Pero quizás en vegetales o en animales la manipulación genética sí tenga que ver algo en relación con la evolución. Claro, mucho. Hay vacas en el mundo, pero casi todas ellas producen leche porque se han seleccionado por ser productoras de leche o por proveernos de carne. Y esto se puede hacer con la manipulación humana. Uno puede crear razas, por llamarlas así, completamente nuevas de animales y de plantas. Las vides que se utilizan para producir uvas de comer y uvas de vino son todas ellas reproducidas de manera clonadas unas de otras, y hay unas docenas de variedades, pero pocas, o sea, 30 o 40, dependiendo cómo quiera ser uno de generoso, de identificar variedades de vino y de uvas distintas. Y eso es, mientras que uvas ya silvestres virtualmente no existe. Eso se debe a la selección humana. Sí, lleva razón. Con respecto a las plantas y animales, la tecnología puede ser muy eficaz en cambiar la evolución de los organismos. La tecnología moderna humana. Gracias, profesora Ayala, por esta panorámica de la historia de las dos grandes revoluciones que cambiaron la humanidad. Mi pregunta trata de unir la filosofía con el evolucionismo, y la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto las escuelas creacionistas han tenido en cuenta o tuvieron en cuenta no solamente la biología o el naturalismo, sino la teología precopernicana? Incluso me estoy yendo, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino y sus vías para demostrar la existencia de Dios. ¿Tuvieron en cuenta eso o eran movimientos exclusivamente naturalistas? Bueno, en los llamados creacionistas, y aún la mayoría de los proponentes de Intelligent Design son, si me permiten decirlo así, muy ignorantes de ciencia, de filosofía y de teología. No he visto a ninguno de ellos que haya citado las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Ellos utilizan argumentos que son de sentido común y argumentos que no tienen en cuenta los conocimientos científicos ni los conocimientos teológicos. Ya Pío XII dijo que la evolución de los organismos era aceptable desde el punto de vista católico, desde el punto de vista cristiano. Juan Pablo II, a quien yo tuve el gusto de conocer personalmente cuando organicé un simposio en el Vaticano, publicó una encíclica donde dice que la evolución de los organismos es perfectamente aceptable, compatible con la fe cristiana. O sea, los proponentes, los creacionistas en general son gente de poca educación, de poco interés científico y de poco interés teológico. Son soluciones simplistas, muy simplistas, a los problemas religiosos. Yo no soy biólogo. Nadie es perfecto. Pero siempre me ha asombrado la afirmación siguiente, que espero que no sea muy falsa, de que el 99% de las especies que han existido en el planeta han desaparecido. Mi pregunta es, ¿cómo considera al Homo sapiens una especie en la que vamos a aprender cómo se extingue una especie, o por el contrario, una especie en la que vamos a aprender cómo se superan crisis? Su afirmación original es correcta,
pero inexacta. Es el 99,9% de las especies que sabemos que se han extinguido a través del mundo. Con respecto a la especie humana, con nuestra habilidad de manipular el ambiente y demás, es poco probable que la especie humana se extinga, a no ser que hubiera una catástrofe universal en el planeta o algo así. De hecho, estamos aumentando en número, estamos aumentando en longevidad, y esos procesos van a seguir. Aumentando en número, en algún momento va a tener que detenerse porque no va a haber capacidad suficiente, o al menos va a tener que reducirse en velocidad. Creo, sin entrar en detalle de los argumentos que podría presentar, que la posibilidad de que se extinga nuestra especie es muy pequeña. La posibilidad de que evolucione en una especie distinta es también muy pequeña, aun si pensamos en términos de cientos de miles de años. Aún los no biólogos hacen preguntas inteligentes, aunque no son proponentes del diseño inteligente, me imagino. Se me quedó antes una que usted mencionó a Wallace, ¿no? ¿Nuestra ciencia de hoy, Darwin habría hecho plagio? No. ¿Habría cometido no. plagio, o alguien le podría haber dicho que... No. Bueno, a él se refiere a que en 1958, Darwin, principios del año, recibe una carta de Alfred Russel Wallace, que es un coleccionista de animales y plantas que está en ese momento en Java, estaba en esa parte del mundo coleccionando. Se le había ocurrido una idea, de hecho, mientras que estaba enfermo en la cama, probablemente sufriendo de malaria, de que la evolución se podría explicar como resultado de un proceso de selección natural. Él no utiliza ese término, de selección natural. Y le escribe esta carta de 5 páginas a mano a Darwin y dice, si le parece apropiado y que es correcto, por favor, publíquelo. Ya se sabía entonces, en 1858, que Darwin era el proponente de la teoría de la evolución. No sabía mucho de los detalles, pero él había escrito ya 2 tratados que no los había publicado. Uno en 1842, que es impreso modernamente, de 65 páginas, y otro en 1844, de 250 páginas. El de 1844 es como un esbozo del origen de las especies, sin desarrollar en detalle. Y él había enviado estos ensayos a varios expertos para que los comentaran. Y entonces la razón por la que Wallace le escribe a Darwin con sus ideas es porque sabe que Darwin es el experto sobre la evolución. La teoría de la selección natural Darwin ya la había desarrollado. Pero es cuando recibe esta carta que Darwin se da cuenta de que debe de publicar el libro, no ya enviarle sus ensayos a amigos y expertos, pero publicar su libro para acertarse a sí mismo. De hecho, Darwin trató de dar más crédito a Wallace de lo que muchos otros creían, incluyéndome a mí mismo. Wallace se pasó toda su vida diciendo el autor de la teoría de la selección natural es Darwin. Nunca dijo Darwin y yo, es Darwin. O sea, le reconoció a Darwin como el principal autor de la teoría de la evolución y de la teoría de la selección natural. Yo no me puedo resistir a hacer quizá la última pregunta, y es que me gustaría conocer su opinión, el comentario, sobre algo que se publicaron en revistas muy prestigiosas hace ya decenas de años, creo yo. Me refiero a la EVA mitocondrial y al Adán cromosómico. ¿Se podría hacer algún comentario? Sí, cuando se publicó el artículo sobre la EVA mitocondrial, al año siguiente en la revista Science aparece un artículo que se llama El mito de la EVA mitocondrial, 6 páginas, autor Francisco J. Ayala. Ellos habían descubierto, trazando a cierto número de individuos, que la secuencia de genes en los mitocondrios, las mitocondrias tienen DNA de 16.000 nucleótidos, una fracción muy pequeña de todo el DNA de un organismo, menos del 1%. Entonces, estudiando el ADN
mitocondrial habían descubierto que muchos de los individuos que buscaban trazaban su antepasado a un antepasado común, que llaman la EVA mitocondrial. Esto voy a usar una metáfora para explicarles el fraude lógico que estaban cometiendo. Mi nombre es Ayala, y si buscamos a los Ayalas que hay, incluyendo a algunos profesores que son miembros de la Real Academia de Ciencias, como descubrí ayer, se lleva a un antepasado en la provincia de Álava, en el área de Quijana, que fue el primero que se llama Ayala. El rey me parece que fue Alfonso VI, el que da a un hombre noble, le da un territorio que le llama el territorio de Ayala. Entonces, si uno estudia los Ayalas, se encuentra un antepasado, que es el antepasado de todos los Ayalas. Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido muchos otros antepasados, por parte de mi madre y por parte de la madre de mi padre y todo lo demás. Este es el error de lógica que habían cometido, que sí, esos individuos descendían con respecto al ADN mitocondrial de un solo individuo, que llaman la EVA mitocondrial, pero con respecto al resto de los genes, todos los genes descendían de miles de otros individuos. O sea, es un error de lógica que es fácil de cometer, que habían cometido. El científico principal de todo esto era Alan Wilson, un científico muy distinguido, uno de los primeros proponentes de los estudios de biología molecular. Pero, de nuevo, la lógica era errónea y, ya digo, le refiero a mi artículo del año 67. Bueno, muchas gracias por la conferencia, por sus respuestas. Gracias. Muchas gracias.